Hola y muy buenas a todo el mundo. Hoy os vengo a hablar de algo muy básico, las tierras básicas. Que alguno me dirá, joder, tierras básicas, pues montaña, isla, pantano, llanura y bosque, y ya está. Bueno, sí, pero no. Veamos, el Magic es un juego complejo. Podemos aceptarlo, podemos ignorarlo, pero es así. El hecho de que tenga más de 500 normas, que sigan creciendo a día de hoy porque el juego está vivo, porque salen nuevas mecánicas, porque interactúan y mutan las que ya existen, pues hace que sea un juego complejo. Y por eso nos gusta. Si preferimos las cosas simples, juguemos al Parchís, que tiene 5 normas desde hace 100 años y ya está. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar al hecho de que las puntualizaciones, los detalles, las pequeñas diferencias y los tecnicismos marcan lo que es posible de lo que no, del mismo modo que marcan la victoria de la derrota. Si yo os lanzo una pregunta y os digo ¿cuántas cartas de tierra básica existen?, ¿qué me contestaríais? Fijaros bien porque seguro que os viene algo a la cabeza, pero en función de las palabras que yo utilice en la pregunta, la respuesta va a ser diferente, legalmente diferente. Empecemos por el principio, que es una tierra básica, ¿no? Vamos a ver, esto que veis aquí es una montaña, ¿vale? Es una carta de montaña y nos vamos a fijar en el medio, en lo que está entre la imagen y la parte inferior donde están las habilidades, en este caso el General Mana. Eso que veis ahí es la denominada línea de tipo. Y ahí, normalmente, lo que vais a poder ver es de qué tipo es la carta que estamos viendo. En primer lugar, vais a ver el tipo de carta, en nuestro caso, tierra. Ahí podríais ver si es tierra, si es artefacto, si es instantáneo, si es conjuro, si es criatura. A continuación, puede tener o no supertipos antes del guión. En este caso, nuestra tierra tiene 2 supertipos, básica y nevada. Básica es un supertipo y nevada es otro supertipo. Después tenemos un guión para separar y a la derecha tenemos el subtipo. Antes era supertipo y esto es subtipo, que nos da una información complementaria y que acota mucho más la carta. Entonces, en este caso lo que tenemos aquí es una tierra básica nevada que se considera montaña. Cabe destacar que una carta puede tener ninguno, uno o más supertipos, del mismo modo que puede tener ninguno, uno o más supertipos. En nuestro caso, pues tiene 2 supertipos y un subtipo. Bien, vamos a fijarnos ahora en los subtipos. Un subtipo es un parámetro que añade información a una carta. Tú puedes tener una criatura, guión goblin, bueno, pues sabes que es una criatura y que es un goblin. Puedes tener una carta que sea una criatura goblin explorador. Vale, y esos datos, tanto los supertipos como los subtipos, interactúan de forma diferente con diversas habilidades, ¿vale? Eso todos sabemos, pues yo que sé, en elfos, agrega tantos manás como elfos tengas. Bueno, pues elfos es un subtipo de criatura, sin más. Muy bien. Cada tipo de carta, artefactos, encantamientos, en nuestro caso tierras, tiene una serie de subtipos, recordad a la derecha del guión, específicos solo para ellas. A día de hoy existen 15 subtipos de tierra, de los cuales 5 son de tierra básica, y son los 5 que todos conocemos y que tenemos en mente: bosque, montaña, llanura, isla y pantano. Ok, eso está claro y está ahí, con lo cual podemos afirmar que a día de hoy existen 5 subtipos de tierra básica. Eso es así, perfecto. ¿Es lo mismo que decir que hay 5 tierras básicas? No. No hay 5 cartas de tierras básicas. ¿Por qué? Por varios factores. El primer factor es el supertipo nevado. Como todos seguramente sabéis, estos 5 subtipos de cartas que acabamos de ver tienen su homónimo en nevado, o sea, bosque nevado, montaña nevada, isla nevada, llanura nevada y pantano nevada. Y eso hace que sea una carta diferente, con lo cual podríamos pensar que en realidad hay 10 cartas de tierra básica, pero no es así. ¿Por qué no es así, 10? Bueno, pues porque ya hace muchos años que existe los yermos, huastes en inglés. Los yermos es una carta de tierra básica con la peculiaridad de que no tiene subtipo, no tiene nada después del guión. Vamos a ver, como es una tierra básica, tienes que saber que puedes llevar cualquier número de ellas en tu mazo. Y aquí os lanzo una pregunta. El hecho de que no tenga subtipo, de que no tenga nada después del guión, ¿por qué no se considera un subtipo en sí? El hecho de no tenerlo podría considerarse un subtipo en sí, la opción 0, yo que sé, algo así. Voy más allá. Los huastes, los yermos, no generan un color de maná nuevo, generan específicamente maná incoloro, pero no es un color de maná nuevo.
Podría considerarse que es un color nuevo, ¿no? Tenemos el rojo, el verde, el blanco, el azul y el negro y el incoloro. No, el incoloro no se considera un color de maná nuevo. Y esto es así, no porque lo diga yo, sino porque Wizards muy sabiamente dijo en su día que no es así, porque si no afectaría a otros tipos de cartas y, en primer lugar, afectaría el número de tipos de tierras básicas que existen. Y eso no se quiere. Y afectaría a cartas que tienen habilidades como el Domain, el Converger y demás, y que las potenciaría. El Tribal Flames haría más daños y demás historias, y no se quieren. Es un rollo y no se quieren. Entonces lo dejaron en la Wastes es una tierra básica que no tiene subtipo. Entonces podríamos decir, ok, entonces hay 11 cartas de tierras básicas. Y esto sería cierto hasta el año pasado, hasta el 2023. Porque era así. Pero ahora, en 2024, Wizards ha decidido sacar la Wastes Nevada. Con lo cual podemos afirmar que a día de hoy existen 12 cartas de tierra básica. Y a su vez, podemos afirmar de que a día de hoy existen 10 cartas de tierra básica con subtipo. Las 5 que conocemos y sus homónimas nevadas serían las 10. Y las otras 2 serían el Wastes y el Wastes Nevado, pero no tienen subtipo. Estáis flipando un poco y os parece un poco trabalenguas y os va a explotar la cabeza. Pues aún os tengo que decir más cosas. Otro dato, aunque ahora ya lo sabéis, es que a día de hoy existen 6 cartas de tierra básica nevadas. Si retomamos el tema del color, tenemos que diferenciar, y esto quiero hacer un hincapié porque es importante, el concepto maná incoloro del maná genérico. Hasta hace unos años, el maná genérico e incoloro, digamos que era lo mismo, pero con la inclusión de las Wastes y de todo esto se ha separado. Ahora hay cartas que generan específicamente maná incoloro, que está representado con el simbolito ese que parece un rombo, y dejamos el concepto genérico para cuando gastamos maná de cualquier color en un requisito. Si tenemos una criatura que nos cuesta 2 rojos más 4, ese 4 en un circulito gris nos está diciendo 4 manás del color que te dé la gana. Pero si algo nos cuesta un maná incoloro, con el simbolito del rombo, nos está acotando de que tenemos que gastar específicamente maná incoloro. No podemos gastar maná, por ejemplo, rojo, ahí, no nos valdría. Lo cual me lleva también a decir que lo que pone una carta no es lo que realmente hace, ¿vale? Recordad que hay una norma que dice que si una carta lo pone, va a misa, tiene prioridad por encima de cualquier norma, ok. Pero hay que tener claro que lo que está impreso en una carta no tiene que ser exactamente lo que está vigente que hace esa carta en este momento. Para eso está el Oracle, que es una base de datos en la que toda carta está actualizada a día de hoy. ¿Por qué es necesario esto? Y si nunca lo habíais escuchado estáis flipando un poco. Bueno, pues porque hay muchas cartas de antaño en donde esta terminología que yo os estoy explicando no está impresa. Vale, una carta de tierra básica antes, pues un bosque era una tierra, punto pelota. Pero a día de hoy un bosque no es una tierra básica guión bosque. Entonces, aunque tengáis un bosque de hace 30 años que solo pone tierra, realmente y a efectos del juego es una tierra básica bosque. Concepto súper importante. Una carta se considera básica si tiene específicamente impreso el supertipo básico antes del guión, ¿vale? Como el caso del ejemplo. Si tiene expresamente impreso el subtipo básico, entonces se considera una tierra básica. Si no lo tiene, se considera una tierra no básica, aunque en su interior albergue un subtipo básico. Y ahora es cuando la cabeza os hace boom. Os pongo un ejemplo y se entiende mucho mejor. Una Dual, o una Shockland, si eres más joven, es una tierra no básica. Vale, no es un bosque, ni es un pantano, ni es una llanura, es una tierra no básica, aunque en su interior alberga, por ejemplo, esta taiga que estáis viendo aquí, en su interior alberga un bosque y se considera un bosque y se considera una montaña. Pero en sí no es una tierra básica porque no pone ahí que sea una tierra básica. Os pongo otro ejemplo. Una fetch busca por subtipo. Una fetch que te permita buscar montaña, pues te permitirá buscar una dual. Por otro lado, unos terrenos expansivos buscan por supertipo, buscan por básica, lo que nos permitiría buscar unos yermos. Por eso os decía que los tecnicismos y las
Los detallitos son muy importantes en Magic porque una cosa te la permite, pero a la par no te la permite. Y cuando ya lo tenía todo súper claro en la cabeza, recordé una carta única y especial que es la Dryad Arbor. Y pensé, es un bosque, tiene subtipo bosque, pero no es una tierra básica. ¿Por qué? Porque cumple el requisito que os estoy diciendo ahora mismo. Para que una tierra sea considerada básica tiene que tener impreso explícitamente el supertipo básica. En el caso de la Dryad Arbor, aunque tiene el subtipo bosque, ¿vale? No es tierra básica porque no pone tierra básica. Pero, a su vez, tú podrías buscarte una Dryad Arbor con una fetch porque es un bosque. En definitiva, la pregunta ¿es una montaña o un bosque? ¿Es un bosque una carta de tierra básica? Bueno, la respuesta sería sí o no, o como buen gallego, depende. ¿Y de qué depende? Pues de según cómo se mire. Tendríamos que hacer y formular bien la pregunta. Si la pregunta fuera, ¿es toda carta con subtipo bosque? Fijaos que lo voy diciendo despacio para no equivocarme. ¿Es toda carta con subtipo bosque considerada o se considera una tierra básica? Pues la respuesta es no, por lo que os acabo de explicar. Y si no, pensad en la Dryad Arbor, por ejemplo, pensad en una taiga. ¡Hala! Pensad en ello si queréis o si no queréis o yo qué sé. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que creo que todo lo que os quería contar os lo he contado. Espero que no haya sido mucho lío, porque al final es volver sobre cosas muy parecidas una al lado de la otra, pero que son diferentes y que dan connotaciones diferentes. Y nada, si os he enseñado algo, si os he descubierto algo, pues bienvenido sea. Viezcorp, enseñando cosas desde hace casi 20 años. Paz y amor para todos, extraed mucho maná, usadlo con sabiduría y nos vamos viendo por ahí. Y ahora, felices panetones para todos.